la ley de Gauss. Si no lo está, ahora me voy a poner a revisar. Si no lo está, debería hacerles una clase de Gauss que la podamos grabar, la podemos grabar con este mismo Zoom o con Camtasia y después subirla en la plataforma para que estén todos los temas, ¿sí? Eso sí me gustaría que, si no está el video de la placa infinita por la ley de Gauss, me avisan y hacemos una clase grabada, sea por Zoom, sea por Camtasia, no sé cuál es el más amigable de los dispositivos para grabar y que después uno los pueda subir porque no sean archivos pesados, fundamentalmente. Pero tiene que estar la ley de Gauss, estoy segura. Me voy a fijar esta tarde. Bueno, no sé si ya es las 8, como para que empecemos. Son las 8 en punto. Damos 5 minutos más por si alguien quiere ingresar. Les voy a contar que estuve hablando con los profesores de la práctica y en realidad ellos están de acuerdo que no hace falta que cada uno presente su trabajo práctico. Lo que sí es importante es que cada uno lo haga a su trabajo práctico, porque la clase en que se termina, bueno, creo que en el cronograma están puestas las fechas, pero el día que se termina el trabajo de un tema, se toma el cuestionario a través de la plataforma, se habilita el cuestionario. Y si ustedes no han hecho los trabajos prácticos, o sea, quiero decir, no han resuelto los ejercicios, aunque sean hojas de borrador, entonces no los van a saber. La idea va a ser que sí hagamos grupos de 10 alumnos y entonces cada 10 alumnos van a tener que subir cada uno un ejercicio. Uno o dos, ya voy a ver los trabajos prácticos, creo que tienen más de 10 ejercicios, no me acuerdo ahora porque solo imprimí la primera hoja del trabajo práctico número 1, creo que son 14 o 15 ejercicios, bueno, de tal suerte que cada uno tenga que subir un ejercicio nada más del trabajo práctico en la wiki que le corresponda al grupo. Sería bueno si lo pueden hacer en el Word, o sea, digitalizarlo y tenerlo en un archivo, cosa que al momento que tengan que hacer el trabajo práctico en la wiki, simplemente lo tengan que adjuntar al archivo, ¿se entiende? También el cuatrimestre pasado he aceptado las fotos que me subían, o sea, los resolvían a mano y después sacaban foto y lo subían, también aceptamos. El tema es que nosotros vamos valorando todos los que responden en la wiki, ¿sí? El cuatrimestre pasado ha sido bastante atípico porque todos estábamos aprendiendo, pero por eso no le pude poner un puntaje a la participación. Pero este año sí le vamos a poner puntaje a cada alumno que participa en la wiki. El tema de la polinómica es lo que está todavía sin terminar de resolverse en las autoridades de la facultad. El semestre pasado hemos seguido utilizando la polinómica que teníamos siempre, pero nos daban la flexibilidad a cada cátedra de tomar mayor o menor porcentaje de los parciales para que la nota no sea... Entonces así hicimos, le pusimos mayor porcentaje a los parciales y así los chicos que sacaron buena nota en los parciales, aunque no tuvieron un rendimiento completo durante todo el cuatrimestre, lo mismo aprobaron con una buena nota. Vamos a ver, siempre los voy a mantener informados, sobre todas las normativas que vayan saliendo en la facultad. El tema de la polinómica es algo que está tratándose en este momento, así que todavía no hay nada definido, pero antes de que terminemos el cuatrimestre, les voy a avisar cuál es la polinómica para evaluar. Bien, les había propuesto que en el foro me digan cuáles eran los ejercicios que había, o los temas que habían tenido dificultad.
y solamente 3 chicos me han mandado inquietudes. Incluso uno de los chicos no lo hizo por el foro, sino lo hizo por la mensajería interna de la plataforma, que para mí también vale porque me llega el mensaje. Solo que en la mensajería interna yo no puedo responder la consulta, en el sentido que no tengo un editor de textos que me ayude a ponerles la resolución de un ejercicio, ¿entiendes? En el foro sí. O sea, yo he decidido que las respuestas se las voy a dar así mirándonos, pero cuando por ahí tengan urgencia de preguntarme algo y no sé acerca de los días de clase y necesiten para seguir resolviendo, por el foro yo sí les puedo resolver, es más, les puedo adjuntar archivos. Así que en el foro puedo mandarles las respuestas que me preguntan. ¿Está bien? En cada tema voy a poner un foro para que ustedes me manden las preguntas. Bien, ahora les voy a compartir entonces las preguntas que me hicieron los 3 chicos que les cuento, y si surge alguna otra cosa, a ver, es esto. Ay, a ver, perdón, que no me salió el compartir pantalla. No sé qué estoy compartiendo, la de Zoom, ¿no? A ver, dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Trabajo práctico. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve, Sí, profe. Bueno, en este caso hice el dibujo a mano. Después le saqué foto y salió más oscuro que el papel. Es que a veces me lleva demasiado tiempo dibujar en el Word y la verdad que prefería hacerlo a mano, que me lleva... No sé si está bien el tamaño o prefieren que lo agrande un poquito. Lo voy a ir pasando despacito para que tengan tiempo de anotarlo, ¿sí? Si quieren, les aumento un poquito. A ver, vamos a ver al ancho de hoja. A ver que se vea mejor. ¿Está bien? Este es el ejercicio número 2 de la guía de trabajos prácticos. Que me daban 2 conjuntos de cargas, una positiva y otra negativa, y me pedían determinar el vector fuerza en un punto sobre el eje Y, que estaba situado a 5, no sé si eran centímetros, no, metros. A ver, sí, son metros. Ah, no, las unidades están en centímetros, entonces la paso a metros. ¿Está bien? Entonces, el punto donde me pedían evaluar el campo era este punto de aquí abajo. No sé si distinguen el movimiento del mouse. Okay. Entonces, el punto donde voy a evaluar el campo es el punto que está situado desde el eje de coordenadas a 5 centímetros hacia abajo sobre el eje Y. Ese punto dista de la carga negativa, no, de la carga positiva que está en A, dista 5 centímetros, es decir, 5 por 10 a la menos 2 metros. Y la carga eran 800 protones, lo que equivalía a una carga de 1,28 por 10 a la menos 16 coulombios, multiplicando los 800 protones por la carga del protón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. En el punto 2, que es el que está, digamos, sobre el eje Y a 5 centímetros, la carga es 1000 electrones. Es decir, que la carga total es 1,6 por 10 a la menos 16 coulombios, y el signo de la carga es negativo porque son todos protones. La fuerza, entonces,
que voy a tener en el punto B, originado por la carga que se encuentra en el punto A, ¿me entienden lo que quiero decir? Es decir, la fuerza que actúa sobre la carga que se encuentra en el punto B va a ser igual al producto de los módulos de las cargas. Con esto, ¿qué quiero recalcar? Que no me interesa el signo negativo de la carga de los protones. No lo voy a tener en cuenta. ¿Para qué me sirve el signo negativo? Nada más que para saber que la fuerza que va a actuar en el punto B va a ser una fuerza de atracción. ¿Se entiende? Es decir, que el signo de la carga de los protones me está indicando que la carga que está en el punto A atrae a las cargas que están en el punto B. En este caso, la distancia de separación es directamente los 5 centímetros porque estamos trabajando sobre el eje Y únicamente. Entonces, cuando reemplazo los valores, en el módulo de la fuerza voy a tener en cuenta el producto de la carga de los 1000 protones por los 800 de los 1000 electrones por los 800 protones, y lo voy a dividir por los 5 centímetros pasados a metros al cuadrado. Y a todo ese producto lo multiplico por K, que es la constante de Coulomb, la constante de proporcionalidad de fuerza de Coulomb. Y ahí obtuve el resultado. Yo esto se los estoy dejando despacito para que ustedes tengan la posibilidad de ir copiando, ¿está bien? Si les hace falta que suba este archivo, lo subo también, ustedes me dicen. Bien, en este caso entonces, la fuerza es directamente vertical hacia arriba, y entonces el vector, porque lo que me pedía la consigna en el punto A decía el vector fuerza en el punto B. Entonces, el vector tiene módulo, que es el que calculé anteriormente, dirección y sentido. La dirección y el sentido se la pongo con el versor que acompaña el módulo. En este caso, como estamos trabajando en el eje J, y en el eje, perdón, los versores J, y a su vez el sentido de la fuerza es hacia el eje positivo, entonces ese versor J es positivo, y con eso estoy indicando que la fuerza va de abajo hacia arriba sobre el eje Y. En el inciso B me daban un punto adicional, el punto C, que está colocado a 5 centímetros, pero ya sobre el eje X. Entonces, ahora tenemos dos cargas que están actuando sobre el punto C. En el primer inciso, solamente la carga del origen actuaba sobre el punto B. En este caso, la carga del origen más la carga que está a 5 centímetros sobre el eje Y actúan en el punto C. Veamos entonces. Si coloco un electrón, porque siempre para sentir fuerza tengo que tener una carga que sienta la influencia del campo generado por las otras dos. ¿Esto qué quiero decir? Que si yo en ese sistema de coordenados solamente tuviera las dos cargas que están sobre el eje Y, solamente habría una influencia entre ellas. En este caso agrego una tercera carga y voy a evaluar la influencia de las otras dos sobre la tercera carga. Entonces, fíjense que ahora voy a tener que la fuerza neta, que aquí está dibujada de rojo, la fuerza neta que va a actuar en el punto C sobre el electrón, va a tener la influencia de la fuerza ejercida por la carga B. Bien, ¿y vos? Más la fuerza ejercida por la carga A.
Por supuesto que estoy hablando de suma vectorial. Aquí está bien indicado que son vectores. Estoy sumando vectores. Bien, ¿qué hago primero? Calculo. Profe, disculpe si la interrumpo. Sí. ¿Puede decir que silencia el micrófono porque se siente los ruidos y todo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Hay chicos que tienen prendido el micrófono. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Así todos escuchan lo que yo estoy diciendo. No les silencié antes de empezar, la verdad. Y ahora, como tengo reducida la pantalla, no puedo ver las opciones. Bueno, muchas gracias. Entonces, habíamos quedado en que vamos a evaluar la fuerza sobre un electrón que pusimos en este punto C, la fuerza generada por la carga A y la carga B. Que les dije que la fuerza total era la suma vectorial de cada una de esas fuerzas que son vectores. ¿Qué hacemos primero? Calculemos el módulo de las fuerzas. Entonces, el módulo de la fuerza que va desde el punto B hasta el punto C, fíjense ahora, va a ser el producto de la carga que había en B por la carga del electrón sobre la distancia al cuadrado. En este caso, la distancia es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, puse en este caso que sería, la distancia sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, pero como R está elevado al cuadrado, queda directamente 5 por 10 a la menos 2, porque estoy pasando a metros, más 5 por 10 a la menos 2, cada uno elevado al cuadrado. Y ahí obtuve el resultado. La fuerza que va desde A hasta el punto C, como la carga es un electrón, entonces la carga que está en A positiva atrae al electrón y la fuerza solo va a tener componente horizontal, que es la que puse acá. Y está a una distancia de 5 centímetros pasados a metros y elevado al cuadrado. Una vez que tengo los dos módulos de la fuerza, tengo que sacar las componentes. Para sacar las componentes, en este caso es sencillo, porque como el cateto adyacente es igual al cateto opuesto, o al tratarse de un triángulo equilátero, los dos lados son iguales, que porque es un ángulo de 45 grados. Entonces las componentes van a ser iguales porque multiplicamos por el coseno y por el seno, y las dos van a tener el mismo valor. Sin embargo, como la fuerza entre A y C tiene componente solamente horizontal, cuando voy a calcular la sumatoria de fuerzas, entonces sumo las dos componentes horizontales. Fíjense que en este caso yo no tuve en cuenta el signo de la carga, como les había dicho, pero sí voy a tener en cuenta ahora que la componente de la fuerza en la dirección, digamos, la componente de la fuerza BC horizontal es positiva, mientras la fuerza CA, como era de atracción, es negativa. Y por eso, fíjense que aquí en la sumatoria tengo que restar los módulos y me queda que la resultante en la componente X es en la dirección negativa. ¿Se entiende? En la componente Y no tengo dos componentes, entonces directamente es el valor de la única componente. Bien, la fuerza neta entonces va a ser la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Si yo le hubiera puesto aquí el signo negativo, que no se lo puse, no sé por qué, lo mismo me daba el mismo valor porque como está elevado al cuadrado se hace positivo, ¿está bien? Y saqué el ángulo formado por este resultado. No miren este dibujito hasta que terminemos, se me movió el dibujito, porque este es para el próximo inciso.
fíjense que para determinar la dirección de la fuerza neta en ese punto, necesito conocer el ángulo que forma con el eje horizontal de las X. Entonces, eso que calculo que el ángulo que forma es, a ver, veamos, volvamos acá, el ángulo que forma esta resultante con el eje X, es el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X, y me dio 38,27. Por favor, ustedes verifiquen los resultados, porque por ahí puedo poner mal alguna cosa en la calculadora y no me da bien el resultado. Ustedes verifiquen eso, ¿sí? Bien. Hasta ahí entonces tenemos la fuerza que en realidad aquí yo tendría que haber escrito, la fuerza como un binomio donde pongo módulo y ángulo, ¿sí? No la terminé. O la podía haber expresado directamente como la componente en X multiplicada por el versor menos Y más la componente en Y multiplicada por el versor J. ¿Sí? Bien, en el inciso C me pedían qué aceleración sufrirá un protón que se encuentra en el punto D de coordenadas. O sea, ahora nos olvidamos de este esquema y nos vamos a este otro, donde tengo las dos cargas que tenía originalmente y coloco un protón en el punto de coordenadas 1, 1. ¿Sí? En este caso también la fuerza que va a recibir el protón va a ser la suma de la fuerza generada por la carga que está en el punto A más la fuerza de la carga generada en el punto B. Entonces voy a calcular las dos fuerzas por separado con sus respectivas componentes. La fuerza generada por el punto A, que es la que está digamos, a 1 horizontal y 1 vertical, es decir, que la distancia va a ser la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado más 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado. ¿Se entiende eso? Entonces, el módulo de esa fuerza va a ser la carga que había en A, que eran los 800 protones, multiplicado por la carga del protón y dividido esa distancia que es 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado más 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y obtuve el módulo de esa fuerza. Y las componentes son, en este caso también por ser 1 centímetro y 1 centímetro, el ángulo es 45 grados, entonces las componentes las obtengo multiplicando por el coseno de 45 la componente en X y por el seno de 45 la componente en Y. Ahora vamos a la otra fuerza, que es la que produce la carga B, que está a una distancia en realidad vertical de 6 centímetros y horizontal de 1 centímetro. Y acá estoy viendo que, bueno, ya aquí ya les muestro un lugar donde, bueno, me está avisando que tenemos los últimos 10 minutos, que espero que podamos terminar este ejercicio y después retomamos. No sé si les envié el link de la continuidad, pero ya se los mando, ¿sí? Para que continuemos con los otros dos ejercicios que son más cortitos. Tratemos de terminar en estos 10 minutos esto que me queda. Les estaba diciendo que en este caso ya cometí un error acá, porque en realidad es 6 centímetros la distancia vertical. ¿Observan? 5 desde el origen hasta el punto 5, más 1 que está allá arriba, o sea que esta distancia vertical son 6. Así que ahí hay un error de cálculo que van a tener que corregir ustedes, o ya se los corrijo y se los subo en algún lugar. ¿Está bien? De cualquier forma, entonces no le demos importancia a los resultados. Digamos, hipotenusa, acá sí saqué bien, pero no lo puse bien en el otro. Esta hipotenusa, fíjense, o sea, esta distancia R,
formo un ángulo de arco tangente de 6/1, o sea que es un ángulo de 80 con 52 grados. Y entonces las componentes de las fuerzas van a ser multiplicada, la componente en X va a ser el módulo multiplicado por el coseno de 80 con 53, y la componente en Y, el módulo multiplicado por el seno. Con lo cual, hacemos la sumatoria de las componentes en X, la sumatoria de las componentes en Y saco la fuerza neta resultante, que forma con el eje horizontal un ángulo igual al arco tangente de la componente en X sobre de la componente en Y sobre la componente en X, que me da un ángulo de 28 grados casi. Si aplicamos la segunda ley de Newton, fíjense que esto era lo que me preguntaban, pero para poder responder al inciso C yo necesitaba hacer el cálculo de todo la fuerza que actuaba en ese punto, ¿se entiende? Entonces, ese protón, por la segunda ley de Newton, va a sentir una aceleración que va a ser igual a la fuerza aplicada dividido la masa del protón. Y es, en este caso, 3,5 por 10 a la quinta metros por segundo. Con lo cual decimos que el protón se va a mover con una aceleración de 3,5 por 10 a la quinta metros por segundo, formando un ángulo de 27,49 con respecto al horizontal. Seguramente este valor va a ser un poquito diferente porque acá no tomé los 6 centímetros. ¿Se entiende? Bien, como creo que les pasé un poquito rápido, les voy a ir dejando en los minutos que quedan para que puedan ir escribiendo. Ustedes me dicen si ya pudieron escribir o necesitan que les deje un ratito más para que terminen de escribir esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, una consulta. Sí. Profe. ¿Qué cosa? ¿No que hay que tener en cuenta el electrón del punto C también? No, o sea, podría haber sido, pero esos son los agregados, ¿viste? Como que el campo inicial estaba formado por las dos cargas que estaban sobre el eje vertical. Pero Muy bien. puedo hacer como a ver cómo se diría, como una segunda opción, tener en cuenta el electrón también, podría ser, pero es agregar otra sumatoria de fuerzas, o sea, el procedimiento es el mismo, ¿se entiende? Sí, profe. Gracias. Sí, puede pasar que por ahí les pongan diferentes cargas, pero siempre les van a dar un punto donde van cambiando la carga para sentir el efecto de la fuerza. Ahora después ya vamos a estudiar que generalmente las cargas están distribuidas en algún tipo de forma que tiene o línea, o superficie, o volumen. ¿Se entiende? Entonces ya las cargas puntuales no las vamos a usar tanto. Esto es nada más que para que vayan haciendo la ejercitación de la sumatoria de fuerza. Bien. Profe, siempre que se ¿Cómo? pide... No te... Hola. Sí. Profe. Siempre que se pide, hay un sistema así de descargas, siempre que se pide una fuerza neta, se refiere con respecto a una carga, ¿no? No puede haber una fuerza neta de todas las cargas, ¿no? Siempre es la fuerza neta sobre una carga, que generalmente se da el esquema de cargas que van a generar el campo, que yo todavía no hablé de campo con ustedes, pero bueno, lo que quiero decir es, me dan un sistema de cargas que cambian las condiciones del espacio que circunda a las cargas. Entonces, esas cargas que están distribuidas de distinta forma
me generan algo en el espacio que si yo en un punto cualquiera pongo una carga de prueba cuya magnitud es despreciable para que no haga influencia sobre el resto, en esa carga de prueba yo siento el efecto de las fuerzas de las distintas cargas que se encuentran en la región. Entonces, siempre me van a pedir evaluar la fuerza en un punto determinado y hago de cuenta que en ese punto pongo una carga unitaria para que ese valor no me influya en el resto. ¿Se entiende? Siempre es así. O me dicen sobre un electrón o sobre un protón o, bueno, la carga que se ponga generalmente en el ejercicio. Lo que sí yo quiero que ustedes, yo voy corriendo un poquito esto para que puedan terminar de copiar. Lo que sí quiero que sepan es que todos estos ejercicios son idealizados, porque realmente son una, puedo decir, una imaginación del matemático que dijo, voy a aislar 1000 protones en un lado y 800 electrones en otro. Eso materialmente es imposible, pero en los números se puede hacer cualquier suposición. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Hay alguna pregunta más sobre esto? Porque creo que se va a cortar en breve y ya les mando ¿Puedes subir eso a la plataforma después, este Sí, ejemplo de ejercicio? sí, le voy a corregir que aquí tomé mal la distancia, esto es 6 y no 5. Voy a corregir eso y se lo subo. No sé si quieres, no sé si en el foro me permite, creo que sí, me permite subir archivos. Si no, en algún lugar les pongo los ejercicios de la clase de hoy. ¿Se entiende? ¿Hay Sí, alguna gracias. otra duda de esto? Profe, cuando pide aceleración, ¿la expresamos en forma de vector o Fíjate con la que yo magnitud? en realidad yo no la expresé como vector, pero puse módulo y puse ángulo, ¿se entiende? Con eso estoy tomando un vector en forma polar, pero lo tendría que haber expresado como un binomio, ¿sí? Aceleración igual al binomio módulo 3,5 por 10 a la quinta, metros sobre segundo al cuadrado, y ángulo 27,49, ¿sí? Siempre que les piden vector, ustedes tienen que poner módulo y dirección. Dirección y sentido. Pero acá creo que pregunta simplemente qué aceleración sufrirá el protón. O sea, no me dice qué vector aceleración, ¿se entiende? Por eso en la resolución puse el módulo y puse el ángulo. No lo puse como vector. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. O sea que aunque no nos pida el vector, digamos, igual ponemos el ángulo. No, todavía falta. A lo mejor hay chicos que no han ingresado. Pero aparentemente eso pareciera que fuera un volumen de metal. Y le pregunté al ingeniero que preparó los ejercicios y me dijo que si bien es un trozo de metal, es plano, o sea, está en el plano XY. ¿Está bien? Si hubiera sido un volumen, ya les voy a decir cómo lo hubiéramos considerado también. O sea, si hubiera tenido dimensiones en Z, entonces la consideración era distinta. Pero esperemos unos minutitos hasta que terminen de ingresar los demás.
ver si puedo ver cuántos alumnos hay ya. No, no. Bien. A ver, voy a dejar de compartir. Ah, todavía hay pocos, a ver. Hay 31, hace rato había más, entonces vamos a esperar un ratito. Y vamos a... ¿Qué hora es? Ah, sí, todavía faltan unos minutos. A ver, primero vamos a grabar. Creo que este es el ejercicio. Sí. Bien. Entonces les estaba mostrando este segundo ejercicio que me han consultado los alumnos. Y se trata de una chapa metálica, o sea, un trozo de metal, pero el punto A se encuentra sobre la superficie de la chapa. El tema es así. Existen tres tipos de materiales. Los materiales conductores, que son los metales, que tienen la parte, el electrón de valencia, es decir, el electrón en órbita que se mueve alrededor del núcleo, tiene la particularidad de que puede moverse a otro átomo e irse intercambiando la órbita de distintos átomos en forma aleatoria, es decir, que pueden moverse en cualquier dirección. Están muy bien clasificados los metales en la tabla periódica y tienen esa característica. Después hay otro tipo de materiales que son todo lo contrario de los metales, que son los, para nosotros en la parte de electromagnetismo le decimos dieléctricos. Son los materiales aislantes, es decir, que tienen sus átomos totalmente fijos en la red cristalina del material. No pueden moverse, sí pueden orientarse las moléculas, pero no moverse libremente como en el caso de los metales. Y hay un tercer tipo de material que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, es decir, son aislantes a condiciones normales, pero cuando se los somete a ciertas condiciones de presión y temperatura, se transforman en conductores. Y a esos materiales conductores. En este caso, lo que estamos diciendo acá es que tenemos un trozo de metal y hay una carga en el punto 2 y una carga en el origen de coordenadas, que sería el punto 1. Lo que sí, el profesor no le puso valor a la carga 1 y a la carga 2. Por lo tanto, no podemos sacar un resultado numérico. Pero, ¿qué me dice primero? Indiquen cómo se distribuyen las cargas del trozo de metal. Y entonces aquí les puedo contar que ese trozo de metal se podría ver cargado
por fricción, tocándolo con alguna tela o algún paño de hoy en día, los sintéticos, vieron el Polar o no sé, cualquier otra fibra sintética, que uno frota algo y queda cargado. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que queda cargado? Porque sienten las chispas o como sienten como que se les quiere pegar en la ropa, ¿sí? Eso es porque ha quedado cargado de positivo o negativo dependiendo del tipo de tela con el que hemos frotado. Porque en ese caso tenemos que saber si adquiere electrones, en ese caso se carga negativamente, o si cede los electrones si queda cargado positivamente. Esa es otra forma de cargar, y es la que vamos a ver acá, se llama por inducción. ¿Qué quiere decir inducción? Fíjense, aquí les anoté. Inducción es, cargar por inducción es que estas cargas que están puestas afuera del material atraen a los electrones del metal. El metal en sí es neutro, porque tiene todos sus átomos completos. Pero al poner cargas afuera del metal, estas cargas van a atraer o repeler, dependiendo del signo de las cargas, van a las cargas que están dentro de la chapa. Entonces, aquí les puse lo que es carga por inducción, ¿sí? En nuestro ejercicio, fíjense, les voy a mostrar acá, la carga que está puesta en el punto 1 es, acá dice, es negativa, la carga que está puesta en el origen de coordenadas es negativa, por lo tanto, en el bordecito de la chapa se van a venir todas las cargas positivas. ¿Qué quiero decir con cargas positivas? Como se van a orientar en el interior del metal las cargas, los huequitos de los dejados por los electrones se van a venir al borde inferior izquierdo. Y como la carga 2 es justamente positiva, esta carga 2 va a atraer a todos los electrones al borde superior derecho del metal. ¿Se entiende? Pero el metal sigue siendo neutro porque la carga total sigue siendo igual cantidad de electrones que de protones. ¿Se entiende eso? Bien. Ahora les piden el inciso B calcular el campo eléctrico debido en el punto A debido a cada una de las cargas. Y aquí me voy a detener un minutito para explicarles. Si este cuerpo hubiera tenido volumen, es decir, que también hubiera tenido componentes sobre el eje Z. ¿Me preguntan algo? Bien. Si este cuerpo hubiera tenido volumen, en el punto A, adentro de ese volumen, no podía llegar la influencia de ninguna de las cargas. ¿Está bien? Entonces, no habría, porque las cargas quedan en la superficie, no en el interior. Pero en este caso, como es una chapa metálica, este punto está en la superficie, pero no está metido en el metal, ¿se entiende? Está en la superficie. Entonces, ahí podemos calcular las fuerzas, como las dibujé acá, no sé si las observan, las podemos calcular porque la carga en el punto 1, que es el origen de coordenadas, por tratarse de una carga negativa, ejerce una fuerza de atracción, mientras que la fuerza generada por la carga 2, por tratarse de una carga positiva, va a ser de repulsión. Y aquí volvemos a calcular primero la distancia entre el punto A y la carga 1, que sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, como acá el enunciado me dice que está en metros, a ver dónde estamos acá, como el enunciado me dice que está en metros, entonces no hay ningún problema de sacar directamente como 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, y resulta que es
4,47 metros la distancia. Mientras que en el caso de la fuerza horizontal generada por la carga B, directamente, esto lo estoy aquí abajo, la distancia es 1 metro. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo? La distancia del origen al punto A es con 3 al cuadrado, no 4. Ay, tienes razón. Sí, tienes razón. Ahí hay otro error. Ya lo voy a corregir. Es 3 al cuadrado. O sea que los números acá no van a dar bien, pero bueno. El tema es mostrarles el procedimiento y ya les corrijo los valores. ¿Sí? Tienes razón, es 3 al cuadrado, no 4 al cuadrado acá. Pero acá no lo puedo corregir. ¿Eh? ¿Cómo? Tienen prendidos sus micrófonos. Tienen prendido sus micrófonos, profe. Ah, Yo tengo prendido el micrófono. sí, tienen prendidos los micrófonos. Bueno, mientras no digan nada inconveniente, no hay problema. Bien, entonces, lo que quiero decir, sí está mal sacado el radio acá, pero lo que quiero mostrarles es que el procedimiento es exactamente igual al procedimiento que hemos estado analizando en el ejercicio anterior, porque es aplicar la ley de Coulomb. Nada más que como en este caso me están pidiendo campo, fíjense que no tengo en cuenta la carga de prueba que pongo en el punto A. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el campo es fuerza sobre carga. Entonces es una acción a distancia que se mide como fuerza sobre unidad de carga. Y como la carga que tomamos es la carga de prueba, entonces es directamente el valor de la carga que me genera el campo. ¿Se entiende? Que en este caso es Q1. Y queda en función de Q1 porque no tenemos el valor de Q1. En este caso también, como es una fuerza inclinada, vamos a tener una componente en X y una componente en Y. Por supuesto que hay que corregir el valor de la distancia, así que no le lleven el apunte al resultado. ¿Está bien? Volvamos ahora al campo generado por la carga 1, que es la horizontal, y cuya distancia es 1 metro, y entonces aplicando la ley de Coulomb obtenemos el valor de ese campo, pero que queda en función de la carga 2 porque no tenemos el valor de la carga 2. Volvemos entonces ahora a sacar el campo neto y para eso hacemos sumatoria de cada una de las componentes y finalmente lo expresé a este campo como vector porque no puedo sacar la raíz cuadrada ya que desconozco el valor de la carga 1 y de la carga 2. ¿Se entiende? Entonces, si nos dieran en el práctico, o sea, cuando ustedes hagan el ejercicio práctico con los profesores, si cada uno le diera valor a la carga Q1 y a la carga Q2, va a poder sacar ese campo. ¿Alguien está escribiendo sobre...? No sé. Bueno. Perfecto. Y ahora, en el inciso C, el ejercicio les decía calcular el campo eléctrico en el punto A debido a las cargas superficiales del material. Fíjense que vuelvo al dibujito. Como las cargas están sobre el canto, digamos así, o sea, no están en la superficie del metal, sino en los extremos, en la superficie del metal no hay cargas. Cargas son nulas, que es lo que pongo acá, perdón, acá abajo. El campo debido a las cargas superficiales es nulo, ya que la carga neta en la superficie del metal es nula. ¿Se entiende? Cuando hablo de que un cuerpo está cargado, cuando hay un exceso de carga. Cargo por inducción, por ejemplo, esta chapa, la carga está, mientras existen las
las cargas externas que producen la inducción. Si las quito, las cargas desaparecen porque el campo se vuelve a reordenar sus cargas en el interior. La única forma de que por inducción quede cargado el cuerpo es que descargue una de las dos caras. ¿Se entiende? Con lo cual les paso al siguiente ejercicio que aclara un poco esto que les hablo de inducción. Fíjense, en el ejercicio 5 del trabajo práctico, justamente se presta perfecto para hablar de cómo se encuentran las cargas inducidas, ¿sí? Fíjense que el ejercicio presenta 3 bloques metálicos que están en contacto entre sí y apoyados sobre una mesa aislante para que no haya descarga a través del apoyo. Las varillas, estas que se encuentran hacia el lado izquierdo del bloque A y hacia el lado derecho del bloque C, son varillas cargadas, por lo cual producen por inducción que cargas de distinto signo vengan a la superficie izquierda del bloque A y a la superficie derecha del bloque C, que es lo que muestro acá en este dibujito. Es decir, que la varilla de la izquierda atrae las cargas negativas a la superficie derecha y repele las cargas positivas, perdón, a la superficie izquierda del bloque A, y repele las cargas positivas a la superficie derecha del bloque A. ¿Se ve? ¿Se observa? Lo mismo sucede con el bloque C. La superficie derecha del bloque C y repele las cargas positivas hacia la superficie izquierda del bloque C. Pero fíjese, aquí se genera una región en contacto de las dos placas que por estar en contacto se neutralizan. Y lo mismo sucede con el contacto del bloque B con el bloque C. Hay cargas negativas y positivas que están en contacto y por lo tanto se neutralizan. Quedando que solamente las cargas negativas en el bloque A y negativas en el bloque C, mientras que en el bloque del medio B solamente quedan las cargas positivas que no se neutralizaron con las demás. Entonces ahora los separo y ahí pueden observar lo que les estoy diciendo. Al separarlos, el bloque A y el bloque C quedan cargados negativamente, mientras que el bloque del medio, el bloque B, queda cargado positivamente. Estas cargas ya no son cargas inducidas, ya son cargas que quedan en exceso en el material. ¿Se entendió? ¿Podría repetir, profe? Sí, profe, ¿puede repetir? Vuelvo a repetir. Fíjense, vuelvo desde el comienzo. A ver, vuelvo a achicarme para poder ver yo. Fíjense, vuelvo al comienzo. Tengo estos 3 bloques metálicos que están neutros, porque solamente tienen la cantidad de electrones y de protones que tiene el volumen del material. ¿Está bien? No sé cuántos, pero no importa. Lo que hay en un volumen que no tengo incluso las dimensiones de ese material. Está neutro todo eso. Le acerco una varilla cargada positivamente. Esta varilla seguramente la cargué por fricción. Supongamos que es una varilla de vidrio que la friccioné para que sea positivo, tiene que ser con piel. Friccioné con piel y entonces queda cargada positivamente. Lo mismo la del otro lado. Al acercarle las varillas cargadas positivamente, por inducción, porque ustedes pueden observar que no hay contacto aquí, simplemente están cerca.
Al estar cerca, el campo generado por estas cargas de la varilla hace una fuerza de atracción sobre todas las cargas negativas que hay en el bloque A. Lo mismo sucede con las cargas negativas del bloque C, porque la varilla que estoy acercando al bloque C también es positiva. Entonces, por inducción, sucede esto que les dibujé acá. Sucede que las cargas negativas del bloque A se ponen en la pared izquierda del bloque A y las cargas positivas, que son repelidas, porque se alejan de la varilla, se van a la cara derecha del bloque A. ¿Se entiende? Ahora vemos lo mismo con el bloque C. Las cargas negativas que son atraídas por la varilla se vienen a la superficie derecha del bloque C y las cargas positivas que son repelidas van a la cara izquierda del bloque C. Pero como ambos están en contacto con el bloque del medio, el bloque B, ¿qué sucede? Que esas caras, tanto la derecha del A como la izquierda del C, atraen cargas de distinto signo del bloque B. Es decir, que del bloque B, que todavía era neutro, las cargas positivas de la cara derecha del bloque A atraen las cargas negativas. Y lo mismo sucede con las cargas positivas del lado izquierdo del bloque C, atraen las cargas negativas del bloque B. Por lo tanto, en las superficies de contacto, están las cargas positivas en el lado derecho del bloque A y las cargas negativas en el lado izquierdo del bloque B, y se neutralizan porque están pegadas. Lo mismo sucede entre el bloque B y el C, es decir, las cargas positivas del bloque C, de la cara izquierda del bloque C, están en contacto con las cargas negativas de la cara derecha del bloque B y se neutralizan, quedando solamente en exceso, en el cuerpo de adentro, las cargas positivas que no se neutralizaron. Por eso, cuando separo los tres bloques, cada uno de ellos quedó con una carga neta, negativa los dos de los extremos y positiva la del centro. ¿Ahí lo pudieron entender? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, de cualquier manera, esto lo subo para que ustedes lo tengan y lo puedan ir analizando, ¿sí? Profe, ¿y cómo se llamaría esto? ¿Qué sería este efecto de que ya quedan con carga? Esto que estamos analizando con este ejercicio es el tema de cargas, o sea, de cómo se carga un cuerpo. Porque el cuerpo se puede cargar por transferencia de cargas, y la transferencia de cargas se hace por frotación. Nos quedan los últimos 10 minutos, ¿sí? Así que me preguntan todo. Dejo de compartir. Se hacen por transferencia, que es por fricción, por tocar, porque yo puedo tocar con una fuente de cargas, puedo tocar el metal y cargarlo así, o por inducción. La inducción es a distancia, no necesita tocarse, es a distancia. O sea, acerco un cuerpo cargado a otro descargado y ese otro cuerpo se carga del lado donde está cerca con una carga de distinto signo y del lado alejado con una carga de igual signo. Por supuesto que esa carga desaparece en cuanto saco la carga que me genera la inducción. La única forma que permanezca es descargando el otro lado, que es lo que sucede con los tres cubitos.
Yo descargo el otro lado en el cubo del centro, ¿se entiende? Y por eso queda cargado positivamente el cubo del centro. Es un ejercicio que nos sirve para que entiendan cómo se cargan los cuerpos. Si tuviéramos la posibilidad de estar en el laboratorio, yo se los mostraría con mucha facilidad, porque tenemos equipo muy lindo de electrostática, pero lamentablemente no podemos usar ese recurso que tenemos, lamentablemente. Ya volverán tiempos mejores, si te los voy a mostrar. Bueno, alguien me había dicho que me quería hacer una consulta de teoría. ¿Quién? Yo, profe. En los últimos minutos que tenemos. Sí, los electrones son los que se pueden mover, ¿no? Solamente los electrones se pueden mover, pero, como les expliqué, en los metales, nada más. En Sí, los sí. metales. Fíjense Lo que pasa es que usted tenía el ejemplo de la esfera a ver, y en la teoría sí, y en la superficie quedaba cargada positivamente. sí, No debería ser negativamente. sí, también puede ser negativamente si le agrego, si el exceso de carga es negativa, también puede ser negativo. Lo que pasa es que, miren chicos, todo esto surge ya en el año 1000, a ver qué año era Coulomb, 1780 algo. En aquella época no se conocía el signo de las cargas. ¿Qué pasó? Que le llamaron electrón a la carga que se generaba frotando una barra de ebonita, que era una resina que tenían en aquella época, y con piel. Le llamaron electrón a eso, porque electra es ebonita. Y bueno, y lamentablemente después, cuando Thomson descubre la existencia de las cargas negativas, o sea, descubre el valor, digamos, de la carga, ya le quedó el nombre de electrón, y bueno, y lamentablemente quedó con signo negativo, ¿sí? Pero como es todo convención, nosotros cuando ponemos cargas positivas, tenemos que son los huecos por los electrones. Quito los electrones, queda cargada los electrones que le saqué con la fricción, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Pero sí. Ay, no me digas. El tema es que uno dice queda cargada negativamente cuando le quito los electrones. Positivamente, quiero decir. Queda cargado positivamente cuando le quito los electrones. Entonces los huecos los considero carga positiva. ¿Se entiende? Sí. Bien. A ver, voy a leer aquí qué consulta me dice. Tengo La una situación... duda sobre las Ah, comisiones. sí. Si se cambian las varillas por carga negativa, lo que van a atraer son cargas positivas y queda exactamente a la inversa. Se cargan positivamente los dos bloques del exterior y negativamente el bloque interno. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Probando. Ah, bien, perdón. ¿Ustedes sienten algún ruido desde donde yo Sí, estoy se siente hablando? como unos golpes, se siente. Profe, ¿Siente qué? tenía una consulta. Quería consultarle sobre... Sí, a ver, decime. En mi caso, estoy cursando mate aplicada y yo estoy en la comisión B con Amado. Me chocan Sí. las comisiones, el horario de teoría Bueno, los días jueves. ¿Eso lo tengo que hablar con usted o con el profe Amado? sí, no solamente amigos, digamos, los profes también pueden cambiar, pero para no superponer, díganme a mí, yo los cambio inmediatamente. Ustedes me mandan por el chat de la plataforma y ahí nomás abro los participantes y los cambio. ¿Se entiende? Listo, ya. Sí, bien. Ahí Bueno, nomás ya le escribo entonces. Bien. Profe, Sí. cuando usted dice que cuando algo se carga por inducción y para que se mantenga con carga hay que hacer una descarga a tierra, eso Exacto. se mantiene con carga aún retirando las cargas, digamos, las cargas que han producido Sí, ese cuerpo.
carga, por supuesto que esto en un sistema idealizado de los problemas. En la realidad, el aire la descarga. ¿Se entiende? En la realidad yo puedo cargar una esfera y descargarle la carga de distinto signo a tierra y me queda cargada, pero no infinitamente, me queda cargada por un lapso de tiempo nada más hasta que el aire la descargue. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Bien. ¿Alguna otra consulta? No, por el momento. Bueno, porque nos quedan 3 minutos de conexión. Entonces, les vuelvo a pedir hasta el martes, tienen tiempo de ir haciendo ejercicios, de ir leyendo y viendo películas, y les van a surgir las dudas. Hasta el martes, mándenme las dudas, y así yo preparo, como ahora, la resolución de todas las dudas, y después les queda a ustedes el archivo para leer y releer las veces que les haga falta. ¿Se entiende? Sí, o sea, profe. me parece que es una forma, ya que no podemos estar en el box respondiendo las preguntas, esta es una forma bastante fácil de ir evacuando las dudas a tiempo. ¿Está bien? A tiempo, porque no se olviden que terminado el primer trabajo práctico, a ver, no sé qué me dicen, hay uno que se graba. Sí, no puse grabar, esta parte no la puse grabar. Qué lástima, la primera parte sí, pero esta parte no puse grabar. Puedo grabar o bien, como les digo, subirles el archivo para que ustedes lo vayan leyendo, y al archivo trato de explicarlo como si les estuviera hablando personalmente, ¿sí? O sea, todo lo que yo les estoy contando. Y me piden que muteen. Bueno, está bien, la próxima voy a mutear los micrófonos antes de empezar para que no haya ruidos, ¿sí? Está bien. Sí, voy a hacer lo que, o sea, voy a ir mejorando a medida que vamos viendo las experiencias. ¿Ah? Y voy a subir los archivos cada vez que me hagan consulta, los respondo. Por eso digo no digo hasta el martes, porque el martes sería la clase, hasta el lunes tienen tiempo de irme mandando las dudas y yo voy resolviendo, y aquí en la clase del martes les muestro. ¿Está bien? En la clase del martes les muestro la resolución. Así que, bueno, queda 1 minuto. Los voy despidiendo y espero todas sus sugerencias de dudas para que les pueda evacuar hasta el martes que viene. ¿Está bien? Bueno. Chao, chicos. Chao, profe. Gracias. Chao, de nada. Gracias. Profe, Sí, no se olvide de mandar el archivo que hicimos hoy. sí, sí lo mando. ¿Qué quieren que se los mando? No sé si en la mensajería esa me permite adjuntar. Creo que no. Al grupo WhatsApp, Por profe. correo. ¿Eh?